agosto, mes de la familia, mes del matrimonio, mes donde nosotros tenemos que seguir fortaleciendo esa escuela doméstica, esa escuela de fe, donde nace la iglesia, donde nace también ese núcleo de toda la sociedad, una empresa que tanto nos cuesta a veces cuidar, que la descuidamos pensando que va a funcionar por así sola, pero que es necesario poner mucha atención dentro de lo que ocurre en nuestra casa hoy. También tenemos un matrimonio que también forma parte del movimiento Camino. Saludamos a Ronald, quien nos acompaña esta mañana, y también a Nora, quienes también forman parte del movimiento Camino, pero son un matrimonio que gracias a Dios ha podido seguir adelante, siempre perseverando en la fe. Buenos días, ¿qué tal está, Nora? Mucho gusto, Jimmy, gracias por invitarnos. Ronald, buenos días. Gracias, buenos días. Contento de estar acá. Gracias por la invitación. Y vamos a empezar hablando de esto, de la importancia del matrimonio. Si nos comentan, vamos a comenzar aquí con Nora, ¿cuántos años de matrimonio y por qué ha sido importante en la vida de ustedes? Bueno, nosotros tenemos 25 años de casados, pues con matrimonio pues nacieron dos hijas, y realmente ha sido tan importante la presencia de Dios en nuestro matrimonio. No ha sido fácil, no voy a decir que no han habido problemas, ¿verdad? Pero sí, es para nosotros, pues el haber buscado de Dios ha fortalecido mucho nuestro matrimonio. Ronald. Sí, como dice Nora, y le decía antes fuera del aire, decir 25 años se dicen fácil, vivirlos no es tan fácil, porque como dicen, dentro del matrimonio no todo es color de rosa. Hay problemas, hay situaciones que a uno como humano lo limitan de vivir feliz en el matrimonio, pero siempre y cuando busquemos de Dios, nos agarramos de Él y pongamos nuestro matrimonio en comunión con Dios, creo que se dan las cosas y se dan para bien. Muchas veces las personas o los novios, digamos así, antes de contraer este sacramento, piensan mucho en el día de la boda, pero no se piensa en el matrimonio, este estilo de vida, esta forma de compañía del cual van a estar viviendo durante toda su vida. ¿Cómo se le puede también animar a todas las personas, a todas las parejas que seguramente están unidas, viven juntas, pero no tienen el sacramento? ¿Cómo pueden y qué importancia tiene el sacramento en la vida de las personas? Realmente el sacramento del matrimonio lo consideramos nosotros como muy importante, ¿verdad? Pues tras cámara nosotros le comentábamos de que nos casamos bien jóvenes, ¿verdad? Pero siempre nosotros fuimos criados dentro de una fe católica y nos fueron inculcando la importancia de todos los sacramentos. Entonces, de hecho, pues cuando nos casamos embarazados y estábamos bien jóvenes, pero para nosotros fue importante que ese sacramento lo cumpliera. Entonces nos casamos y aquí estamos, ¿verdad? Es importante que, como decía usted, muchas parejas pues viven en unión libre y tal vez no ven la importancia del sacramento, de la bendición que le va a dar el sacramento a sus vidas. Y ahí tenemos algunas fotografías que estamos viendo en pantalla. ¿Quiénes son ellas? Ellas son mis hijas. La mayor se llama Nora Celaya, tiene 25 años. Y Angie Celaya, que tiene 17 años. Ya mi hija mayor, pues ya ella es una doctora en química y farmacia. Y mi hija Angie, que está estudiando arquitectura. Así Dos hijas muy bien portadas. Son el fruto de este sacramento. ¿Cómo han sabido sobrellevar estos 25 años? Porque también lo decía usted, Ronald, hay altibajos, siempre hay enfermedades, hay algunas discusiones. ¿Cómo logran ponerse de acuerdo? Fíjese que la verdad es difícil ponerse de acuerdo muchas veces, pero siempre y cuando hay un deseo, hay un interés de vivir bien, de querer vivir bien, uno lo logra. Esa parte de comunicarse, saber comunicarse con la esposa, eso es lo que le va ayudando a uno a convivir. Y como le decía antes, doblar rodillas cuando de verdad se tienen que doblar, porque
uno comete errores y esos errores lo que lo conllevan a uno es a estar mal en el matrimonio. Entonces, ir ante Dios, pedirle perdón, doblar rodillas y decirle a Dios, acompáñame de hoy en adelante para poder tener un matrimonio como todo mundo quiere, un matrimonio feliz. Ronald, ¿cómo Dios llega a ser centro de la vida de toda su familia? Fíjese que nosotros en nuestra relación estuvimos pasando por dificultades serias, y como cualquiera puede decir, al borde de quererse divorciar, porque como decía mi esposa, pareja jovencitos recién casados, y llegar a compaginar las vidas de uno es lo difícil. Entonces por ahí empiezan algunas discusiones, algunos problemas que lo van alejando a uno. Pero cuando nosotros decidimos buscar de Dios, eso nos cambió el panorama de una manera increíble, porque después de estar pensando, lo mejor para nosotros es separar. Decir que aparezca alguien y te invite a un lugar donde te van a hablar de Dios, precisamente de eso, y que ese compartir que vas a recibir te diga, no te separes, hay una oportunidad, puedes ser feliz en el matrimonio. Entonces eso nos fue cambiando la vida. Bueno, a pesar de que Dios también está en medio de todos ustedes, de su familia, siempre hay como diferentes formas de ver y diferentes perspectivas de cómo Dios actúa dentro de cada una de ellas. ¿Cómo siente usted, Nora, que ha actuado el Señor con todos ustedes? Como le decía a mi esposo, en nuestra relación pues han habido altos y bajos, ¿verdad? Y siempre nosotros hemos estado, siempre cuando tenemos una dificultad grande, la oración. De hecho, antes de entrar al movimiento que creo que vamos a hablar de él, nosotros no sabíamos, no orábamos en familia, en pareja mucho menos, pues. Entonces, para nosotros la oración ha sido tan importante en nuestro matrimonio, en cualquier dificultad que nosotros tengamos con nuestras hijas o propias. Siempre, como decía él, doblamos rodillas y oramos y confiamos realmente, tenemos mucha fe en el Señor y Dios nos da respuesta. Entonces, tenemos tantas vivencias que hemos tenido, tantas dificultades, que sabemos que Dios ha estado con nosotros y no nos ha dejado de la mano. A veces uno de hijo, siempre podríamos decir así, le saca canas verdes a los papás, ¿verdad? O seguramente estamos pasando un momento de rebeldía, de querer hacer lo que yo quiero. Lo hablamos ya con el Padre Santos Pablo desde muy temprano, pero también ustedes cómo han sabido sobrellevar esos momentos en que seguramente no logran compaginar o entender alguna de sus hijas. ¿Cómo lo han logrado sobrellevar? Y también qué consejos le pueden dar a las personas que nos están viendo en casa si tienen alguna discusión o alguna rebeldía con sus hijos. Realmente los hijos sí llegan a esa etapa, ¿verdad? De rebeldía que para nosotras las madres pues a veces no sabemos qué hacer, ¿verdad? La verdad es que nosotros lo que hemos hecho con ellas es que siempre hemos estado vigilantes. Nunca las hemos dejado sola. Por ejemplo, en el colegio vamos y preguntamos por su comportamiento, ¿verdad? Entonces, si hay un mal comportamiento, pues actuamos y miramos qué hacemos. Pero siempre hemos estado cerca de ellas, aconsejándolas. Yo creo que en esa parte mi esposo me gana, porque yo me recuerdo que en la mayor, él era el que se cerraba en el cuarto a aconsejarla, ¿verdad? A veces cuando salía mal en sus notas o algo, nunca actuamos tampoco con dureza, ¿verdad? Ni con golpes, nada de que ver. Entonces, siempre aconsejándola, la comunicación, ¿verdad? Y como les digo, también siempre no dejamos de llevarlas a la iglesia. Ellas siempre, a misa venimos los 4, es importante también estar con Dios ahí presente, ¿verdad? Porque sí, a veces esa rebeldía, no crea. Sí. A veces el joven no quiere ir, no quiere acompañar. ¿Cómo han hecho para que les puedan acompañar? Sí o sí, porque es parte de los padres, ¿verdad? Sí. Fíjense que nosotros, de la zona donde vivimos, en la salida al sur, tenemos la parroquia. Sí. Nuestras hijas como que no se identifican.
y estuvimos yendo después a la parroquia Divino Niño. Pero donde realmente mis hijas son felices es en Suyapa. Nos queda largo, pero ¿cómo decirles que no? O sea, no puedo. Si ellas se sienten felices viniendo acá a Suyapa a recibir misa, hacemos el esfuerzo. Y esa parte nos ha servido porque yo le digo, en vez de decirle, sí hubo un tiempo que mi hija mayor, cuando tenía más o menos 15 años, ella decía, yo no quiero ir. Entonces nosotros nos arreglábamos, nos alistábamos y vamos a misa. Pues te quedas. No vas a salir porque como no quieres ir a misa y nosotros después de misa vamos a salir, vos no vas a salir. Entonces ella ya como que a regañadientes, pero se cambiaba y le fue gustando, porque ahora más bien ellas son las que están, vamos a misa, y eso nosotros nos llena, como padres nos llena, porque de verdad es una parte que todos los jóvenes pasan, la rebeldía, pero hay que dejarlo. Nosotros, en mi caso, como decía mi esposa, yo he tratado, sí hablo fuerte, les he hablado fuerte porque se necesita a veces. Pero después de eso voy, la abrazo, le digo, lo hice por su bien, lo hago por su bien, necesito que usted vaya cambiando y es increíble el cambio que tuvo. Y creo que hemos visto los frutos. La verdad es que nos sentimos como padres satisfechos, porque sí hemos visto los frutos en ellas, unas buenas hijas, estudiosas, ¿verdad? Muy responsables. Una cosa que nosotros no hemos hecho con nuestras hijas es pelear delante de ellas. Nunca se debe de hacer eso, ¿verdad? Porque sería como un mal ejemplo, ¿verdad? Claro. Cuando discutimos por algo, pues nos encerramos. Y de hecho la menor, cuando a veces siente que porque el hombre por lo general habla fuerte, ¿verdad? Entonces ella siente como que está discutiendo conmigo y me está, papá, mamá, no peleen, o sea, pero ella asustada, ¿verdad? Entonces es importantísimo no hacerlo delante de ellos porque eso puede traer consecuencias a futuro. La verdad es que esos problemas se resuelven entre ustedes dos, esos seguramente discusiones o deliberaciones que seguramente tienen que tener para poder tomar algunas decisiones, seguramente ustedes dos lo hacen y es una forma también de ir educando a los hijos de una u otra manera, aprender a tener esa forma de esos espacios de papá, mamá, espacios de papá, mamá con los hijos entre los demás. Movimiento Camino también, ¿cómo ha marcado la vida de ustedes dos? Increíble. Movimiento Camino llegó a nuestras vidas hace 15 años. Llegó, y lo voy a decir acá, por medio de una prima, Carolina, que me está viendo, creo. De ella fue la que nos invitó al movimiento. Y desde ahí, pues sí, tuvimos que alejarnos un poco por una situación familiar, pero nuevamente regresamos porque sí, ahí fue donde miramos que nuestro matrimonio pues no estaba bien. Y entonces llegamos, estaba antes en la Guadalupe, ahí estaba el movimiento, desde ahí pues hasta el momento no hemos dejado de ir. Movimiento Camino en nuestras vidas nos ha ayudado muchísimo, ¿verdad? Es un movimiento de parejas y matrimonios. Todo lo que se da ahí, las charlas, todos los retiros espirituales, las jornadas, eso nos ha ayudado muchísimo como matrimonio. Y yo tenía un carácter fuerte antes. De hecho, él lo tenía también, pero siento que mi carácter era mucho más fuerte. Y a partir de ahí yo he mejorado muchísimo. Uno no es que no va a tener problemas, siempre los hay, pero como dicen, las cargas son más livianas, ¿verdad? Claro. Entonces, nos hemos sentido que todo lo que hemos recibido en Camino nos ha ayudado grandemente a crecer como matrimonio, a comprendernos, ese respeto, ¿verdad? Que a veces eso es lo que pasa con las parejas, cuando se pierde el respeto, creo que si no luchan en el momento, pues hay separación, ¿verdad? Y comunicación, siempre lo hemos tenido con mi esposo, pero ahí se fortalecen pues muchas cosas en lo que es el movimiento, por todo lo que hay, las enseñanzas que dan en el movimiento.
Bueno, y también, ¿qué podríamos decirles, Ronald, a todos esos matrimonios que seguramente han pensado en algún momento tantas experiencias que seguramente han conocido de otros matrimonios que están diciendo, no, yo quiero darle fin ya a esta relación? Siempre hay una esperanza en torno a la dificultad, y usted ha visto esos testimonios también en algunos hermanos, si nos comenta un poco. Sí, de hecho, testimonio vivo somos nosotros. Nosotros llegamos en un momento de bastante dificultad matrimonial. Discutíamos casi todos los días. Bueno, nuestra vida era un caos, por así decirlo. Y el testimonio vivo seríamos nosotros de que llegamos a Camino, nos invitaron a Camino y nuestra vida empezó a cambiar. Porque a raíz de ir escuchando a los demás hermanos que hablan de sus experiencias, yo llegué a decir, pero entonces nosotros no andamos tan mal, porque hay problemas más grandes. Y nosotros estábamos pensando ya en separarnos, porque decíamos, es que nosotros no podemos vivir juntos. Entonces sí hay una esperanza, siempre y cuando uno ponga de su parte, le abra el corazón a Dios y permite que Dios actúe a través de uno, porque si uno dice, voy a ir para ver cómo me va, entonces desde ahí empieza mal. Uno tiene que ir con la convicción de que usted va a ir a encontrar una solución al problema que le está afectando. Por ejemplo, de hecho nosotros somos una pareja antes de Camino y otra pareja después de Camino. Camino nos salvó la vida matrimonial. Nos salvó la vida matrimonial porque llegamos, como le digo, en dificultad. Pero hoy nuestra vida es distinta. Camino, si yo le puedo aconsejar a alguien, busque de Dios. Si no busca de Camino, busque de Dios. Cualquier congregación que sea, busque de Dios. La Iglesia Católica tiene muchos movimientos que le pueden ayudar a salvar una vida matrimonial, una familia, porque de nosotros dependen nuestras 2 hijas. Y si nosotros decíamos en aquel tiempo, pues separémonos, no estábamos pensando en las niñas, estábamos pensando en nosotros. Y esa parte, comprender eso es cuando uno dice, qué fuerte es esto, estoy dejando a mis hijas solas o voy a dejar a mis hijas solas. Y entonces abrirle el corazón a Dios y pensar que siempre hay una oportunidad que le puede salvar. Bueno, la verdad es que nos ha dejado bastante sorprendidos de cómo también el Señor está actuando en la vida de ustedes y cómo también se han abierto también para que todas las personas puedan conocer este testimonio. ¿Cómo hacen ahora? ¿Cómo se reúnen? ¿Cuándo se reúnen? ¿Cómo puede abocarse también alguna pareja, algún matrimonio al Grupo Camino? El Movimiento Camino se reúne todos los viernes en asambleas ahí en el San José, en el colegio San José del Carmen. Hay aproximadamente 150 parejas, ¿verdad? Donde ahí hay fuertes testimonios también, matrimonios que han estado a punto de separarse y que cuentan, ¿verdad? Que el movimiento les ha ayudado muchísimo y hasta la fecha ahí van ya. Nos reunimos por grupos de compartir, las 150 parejas, pues son aproximadamente 18 grupos de compartir los que hay. Nosotros pertenecemos al grupo número 11. Cada grupo tiene su coordinador, donde se decide cada grupo qué día y qué lugar se reúne. Nosotros nos reunimos los días lunes, ahí en la Medalla Milagrosa. Entonces también dentro del grupo de compartir, ahí se lleva un formato, ¿verdad? Donde se desarrolla un tema de familia, temas que van relacionados con los hijos, con el matrimonio. Lo discutimos en el grupo, hay oración, hay alabanza, ¿verdad? Es muy bonito también porque eso nos ayuda a fortalecernos también mucho más como pareja. ¿Qué le puede decir usted también ahora a las familias para que se mantengan en oración, Ronald? Pues tener ese deseo, la verdad que sí, tener el deseo, porque para mantener una vida de oración hay que tener el deseo de estar con Dios. Y solo abrir el corazón. Lo que Nora dijo al inicio, nosotros 2 no orábamos juntos. Y ella me decía, oremos. Yo ya oré, le decía. O sea, mi respuesta era esa, yo ya oré.
pero era mentira, a veces no lo hacía. Entonces, ir abriéndose el corazón hacia Dios, permitir que Dios actúe, porque Él es el que logra los cambios en uno. Uno solo es un instrumento para, como dice el coordinador de nuestro grupo, dice, bueno, se me escapó ahorita, pero él tiene una frase que él dice que no es necesario confesarse tanto. Ya me acordé. Simple y sencillamente hay que cumplir los mandamientos. O sea, usted cumple los mandamientos, ¿qué tiene que estar haciendo a confesarme? Si está en santidad con Dios. Sí. Y verlo desde ese punto de vista es bonito, ¿verdad? Pero como le digo, no es fácil. No es fácil porque tentaciones siempre hay, no es fácil porque problemas usted siempre va a tener, pero abrirle el corazón a Dios y dejar que Dios actúe a través de uno, esa es la clave. Esa es la clave. Muchas gracias a Nora, muchas gracias a Ronald por habernos acompañado aquí esta mañana para poder conocer un poco más de que la familia siempre debe permanecer unida. La oración juntos a los matrimonios es muy necesaria. Poner atención bastante a los hijos es importante, poder escucharles, poderse comprender y también buscar ayuda si es necesaria. Así que por eso existe también el Movimiento Camino, para que usted también pueda buscar de ellos cuando sea necesario, y si no es necesario también pueda buscar de ellos. Agradecidos con ustedes. Muchas gracias. Gracias a usted por invitarnos. A seguir adelante siempre en este matrimonio. Y nosotros vamos a seguir llevándole este tipo de contenidos en el mes del matrimonio y la familia.